Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos del Huergo de cuarto año. Espero que estén muy bien, que se estén cuidando. Increíblemente ya estamos por terminar el ciclo lectivo. No puedo creer haberle hablado durante todo este tiempo a un celular, que es en este caso lo que estoy haciendo. ¿Qué se le va a hacer? Nada, uno propone, uno tenía unas ideas para lo que iba a ser el año, nuestra cursada para este año y bueno, eh, claramente es el menor de los trastornos que todo esto ha provocado, pero bueno, es el que nos compete a nosotros como grupo. Bueno, la clase pasada hicimos la introducción a la obra de Carlos Fuentes, hablamos sobre algunas de las características generales de su obra y sobre todo nos introdujimos un poco en el concepto y el mundo de la generación a la que perteneció Carlos Fuentes, que fue la generación del boom latinoamericano. Hablamos sobre algunas constantes y sobre algunas polémicas que envuelven al movimiento del boom. Eh, Hicimos bastante hincapié en esto que muchos mencionan, que es exclusivamente un fenómeno editorial, y también hicimos bastante desarrollo de las razones por las cuales esto no sería del todo así, porque hay algunas constantes, algunas regularidades que uno puede observar en el conjunto en el conjunto de los autores del periodo, ¿sí? Vamos nosotros a trabajar entonces hoy con el primero de los cuentos que vamos a leer de Carlos Fuentes, que se llama, hoy lo dejé en el Classroom junto con esta publicación, se llama Chuck Moll. Es un cuento antiguo dentro de la producción de Fuentes, uno de los primeros, y corresponde, por supuesto, a lo. Porque les digo por supuesto, porque dijimos que era el corpus de textos que íbamos a ver pertenecía a este conjunto, pertenece a lo que él denominaba los cuentos sobrenaturales. Esto es, a los cuentos que tienen algún carácter de corte fantástico. De lo que vamos a leer de Fuentes, este es el más tradicionalmente fantástico, ¿sí? Por eso elegí empezar por acá. Después la cosa se va a ir como enrareciendo en términos genéricos, un poco más. ¿Qué les quería comentar sobre el Chuck-moll? Ah, antes que nada, ¿qué es un Chuck-moll? Bueno, un Chuck-moll es un tipo de estatuaria, un tipo de estatua que muy propia de los pueblos mesoamericanos, o sea, de los que vivían en el centro en la mitad de América. Algunos son mayas, pero en su mayoría son aztecas o uno de los pueblos que después formó parte de la alianza azteca, que fueron los toltecas, ¿sí? Les dejo una imagen para que vean, si estuviésemos en el aula les mostraría la foto. Les dejo una imagen para que vean en general qué tipo de estatuas son a las que se denominan Chuck-moll. El Chuck-moll también forma parte del panteón azteca, ¿sí? De las deidades. Ahora vamos a ver de qué. Dos cosas antes de empezar entonces con la lectura del cuento que nos toca hoy. La primera, el cuento, decíamos, va a formar parte de la obra fantástica de Fuentes. Vamos a ver cómo, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos del fantástico? Hablamos del elemento que es imprescindible en el fantástico, es el de la vacilación, ¿no es cierto? La duda, también lo vieron en años anteriores, por ejemplo en primer año que se ve el género. No espero que se acuerden lo que vieron en primer año, tranquilos. Quiero decir, ¿entre qué cosas duda, entre qué cosas vacila el lector? Bueno, vacila entre dos explicaciones en general. La explicación sobrenatural a determinado fenómeno o la explicación lógica, ¿sí? Para que exista el fantástico, dicen algunos teóricos, como por ejemplo Tsvetan Todorov, para que exista, esperen que se los voy a anotar, porque así, ahí. Para que exista el fantástico, según Todorov, debe producirse esa vacilación, esa duda entre las dos explicaciones posibles. Si no hay duda, se puede estar frente a... Lo vimos, ¿se acuerdan cuando hablamos de Carpentier y vimos muy brevemente una descripción genérica? Si no hay duda, podemos estar frente a un cuento maravilloso. ¿Por qué? Porque adentro todas las cosas tienen sus propias reglas y entonces eso no genera la sorpresa en nadie. O podemos estar frente a un cuento extraño. ¿Qué es un cuento extraño? El cuento en el que aparece la duda, pero esa duda se resuelve por la lógica, ¿no? O sea, se nos explica que la que va es la explicación lógica. Yo les da con esto no se van a olvidar. El cuento extraño, todos los capítulos de Scooby-Doo, ¿sí? Con esto no se olvidan, seguro.
Todos los capítulos de Scooby-Doo, donde al final el fantasma resulta que era el dueño del parque de diversiones, por ejemplo, o de la mansión embrujada, son todos relatos de corte extraño. Para que un cuento sea fantástico se debe mantener la vacilación, la duda entre las dos explicaciones. Las dos son posibles. ¿Cómo se genera esa duda? Bueno, lo vimos con Juan Rulfo, con el cuento Lubina, ¿no es cierto? Bueno, mediante una serie de procedimientos. Por un lado, enrareciendo la atmósfera, eso fue lo que vimos en Lubina. Por otro lado, también utilizando esto que hace muy bien Rulfo en ese cuento, que es la utilización del narrador no confiable, ¿sí? Ese narrador a quien yo no le puedo creer demasiado qué es lo que me está diciendo. En el caso del narrador de Lubina, porque se va poniendo todo el tiempo, está progresivamente poniéndose más en pedo, ¿no? Yo les comentaba también el ejemplo clásico de los cuentos de Poe, en el cual los personajes han sido víctimas de un fuerte shock, o como en el caso del gato negro, es un alcohólico, ¿no? Hay un cuento que se llama Descenso al Maelstrom de Poe. Les menciono a Poe porque Poe es el padre del cuento moderno y sobre todo el padre del cuento fantástico, ¿sí? Así que todo lo que después va a irse desplegando con el correr del tiempo ya estaba en algún punto cifrado en Poe, ¿no? En el Descenso al Maelstrom, por ejemplo, el tipo que cuenta la historia, el Maelstrom, ¿vieron? Es una especie de vórtice que se da en el mar, real, existe, creo que es en Noruega. Por supuesto, no existe al punto como lo narra Poe, ¿no? Donde se traga la nave y la nave llega como hasta el centro del mundo, una cosa así. Pero ese personaje está tan trastornado por la experiencia que le tocó vivir que encaneció en un día, ¿no? Se le puso el pelo blanco en el transcurso de un solo día. Les digo como para que vean, ¿no? Un fuerte shock capaz de transformar la fisonomía de un sujeto de semejante punto, hace que uno también dude de su explicación, ¿no es cierto? Vacile sobre si lo que se me está contando es cierto o es más bien un cuento, ¿no? Dicho esto, entonces, vamos a empezar con la lectura, ¿sí? Porque yo no me llevo bien evidentemente con los tiempos de la modernidad y de los videos de YouTube, ¿no? Porque esto es la introducción de la clase y fíjense, 2 minutos quería hablar y terminé hablando 8. Sabrán entender, en el fondo yo hago de cuenta que ustedes están acá, en el cuarto en el que estoy y como si les estuviera explicando, ¿no? Así que claramente nunca seré youtuber, que es la conclusión a la que arribé en el transcurso de este año. No es que me interesara, ¿no? Pero nunca lo seré. Eso es un camino que seguro nunca podré seguir. Vamos a leer entonces este cuento de Fuentes que les decía, además de ser tradicional en el sentido de que es más claramente, cumple con todas las premisas del género fantástico, es también de lo primero que vamos a leer de él, ¿no? O sea, de la primera parte de su producción también. Después como que también él se fue enrareciendo. Chacmol. Hace poco tiempo Filiberto murió ahogado en Acapulco. Sucedió en Semana Santa. Aunque había sido despedido de su empleo en la secretaría, Filiberto no pudo resistir la tentación burocrática de ir, como todos los años, a la pensión alemana, comer el chucrut endulzado por los sudores de la cocina tropical, bailar el sábado de gloria en la quebrada y sentirse gente conocida en el oscuro anonimato vespertino de la playa de Hornos. Claro, sabíamos que en su juventud había nadado bien, pero ahora, a los 40 y tan desmejorado como se le veía, intentar salvar a la medianoche el largo estrecho entre Caleta y la isla de la Roqueta. Frau Müller no permitió que se le velara, a pesar de ser un cliente tan antiguo, en la pensión. Por el contrario, esa noche organizó un baile en la terracita sofocada, mientras Filiberto esperaba, muy pálido dentro de su caja, a que saliera el camión matutino de la terminal, y pasó acompañado de guacales y fardos la primera noche de su nueva vida. Cuando llegué, muy temprano, a vigilar el embarque del féretro, Filiberto estaba bajo un túmulo de cocos. El chofer dijo que lo acomodáramos rápidamente en el toldo y lo cubriéramos con lonas para que no se espantaran los pasajeros, a ver si no le habíamos echado la sal al viaje. Fíjense, en este primer párrafo tenemos, en primer lugar, toda una primera parte en la que incluso podríamos vernos engañados y pensar que se trata de un narrador de tercera persona, ¿no? Nos está hablando de la vida de este tal Filiberto, ahora vamos a volver sobre eso, y recién es en la anteúltima oración, creo, ¿no? No, en la última, fíjense, la última oración del párrafo, que aparece el yo que enuncia, ¿sí? El yo que enuncia es alguien que fue a buscar el cadáver de Filiberto, ¿sí? De este Filiberto
que tenía 40 años y pese a haber sido despedido de su trabajo, se fue como hacía siempre para cumplir los mismos rituales que hacía supuestamente a una pensión en Acapulco. Acapulco es como Mar del Plata para los mexicanos. Y de una forma un poco quizás absurda, había tratado de nadar hasta una isla, pese a que ya tenía 40 años, lo cual para el texto es muy viejo. O sea, yo tengo 40, tranquilo, fuentes. Y terminó ahogándose, ¿sí? Ese es entonces lo que sabemos hasta ahora. Fíjense, digo, porque también habla de la maestría de un autor cuando logra construir muy bien un primer párrafo, ¿sí? El primer párrafo de un cuento tiene que atrapar al lector. Tiene que tirar una serie de informaciones que siempre son difíciles de pasar, ¿no? Sin ser aburrido y tedioso. Y a la vez capturar la atención del lector. Bueno, yo creo que Carlos Fuentes en este primer párrafo lo logra bastante bien. Sigo. Salimos de Acapulco a la hora de la brisa tempranera. Hasta Tierra Colorada nacieron el calor y la luz. Mientras desayunaba huevos y chorizo, abrí el cartapacio de Filiberto. Cartapacio es una carpeta grande, recogido el día anterior junto con sus otras pertenencias en la pensión de los Müller. 200 pesos, un periódico derogado de la Ciudad de México, derogado es viejo, cachos de lotería, el pasaje de ida, solo de ida, y el cuaderno barato de hojas cuadriculadas y tapas de papel mármol. O sea, seguimos, ¿no? Todo va a transcurrir en el viaje entonces de vuelta con el cadáver. Vuelve este narrador, que no sabemos cómo se llama, que ha sido encargado de traer de vuelta el cadáver de Filiberto. Les quería decir algo. Sobre el párrafo anterior. ¿Observaron cómo, digo para que vean también cómo se construye de a poco los elementos del fantástico se trabajan de forma muy sutil y desde temprano en el texto, ¿no? Fíjense cómo aparece acá, cuando llegué muy temprano a vigilar el embarque, Filiberto estaba bajo un túmulo de cocos, ¿no? No el cadáver de Filiberto. Fíjense, ya empieza como cierta ambigüedad respecto de lo que está vivo y lo que no lo está, ¿no? Que va a ser uno de los tópicos del cuento. El chofer dijo que lo acomodáramos, ¿no? Esperen, no, estaba un poco más arriba lo que quiero decir. Acá, Filiberto esperaba, muy pálido, dentro de su caja, a que saliera el camión matutino de la terminal. Fíjense, como si estuviera, ¿no? Está vivo, pero adentro del ataúd. No estoy spoileando nada de la lectura, tranquis, no se trata sobre eso, pero fíjense cómo la atmósfera fantástica también se construye a partir de pequeños detalles, ¿no? Que el lector va como si fuese con una gubia ahí marcando en el texto. ¿A ustedes les parece una boludez? Pero eso queda en la lectura. Y cuando uno lee el cuento, aún sin ser un lector experto del género, todo eso va minando nuestra percepción sobre lo que está pasando, ¿no? Trabaja como una especie de sustrato. Sigo. Me aventuré a leerlo, a pesar de las curvas y el hedor a vómito y cierto sentimiento natural de respeto por la vida privada de mi difunto amigo. Acá tenemos el dato sobre quién es nuestro narrador, ¿sí? Es un amigo de Filiberto que tuvo que ir a buscar su cadáver. Recordaría, sí, empezaba con eso, nuestra cotidiana labor en la oficina. Quizás sabría, al fin, por qué fue declinado, olvidando sus deberes, por qué dictaba oficios sin sentido ni número, ni sufragio efectivo, no reelección. ¿Por qué, en fin, fue corrido, olvidada la pensión, sin respetar los escalafones? Lo que viene ahora, vamos a hablar sobre un poco la estructura del texto. Este texto va a tener la estructura de relato enmarcado. Ya hablamos sobre esto, pero se los vuelvo a marcar y en este caso lo vamos a ver cómo funciona acá. Hay un marco del relato, ¿sí? Que va a ser Ay, no puedo separar las hojas. Bueno, el viaje del amigo a buscar el cadáver, ¿sí? Nuestro narrador es el amigo. Y lo que va a ser ir a buscar el cadáver de Filiberto. Ese es el marco del relato, ¿sí? Ven que saco la de atrás. Ahí. ¿Cuál es el relato enmarcado? El relato enmarcado va a ser esta carpeta que encontró, tiene un diario. El diario de Filiberto. El narrador de eso que está ese discurso que está encomillado no va a ser otro más que Filiberto. ¿Sí? Esa es la estructura que tiene el relato, el cuento, la del relato enmarcado. ¿Sí? Vamos a ir y a volver entre uno y otro de otra de las instancias de este relato. ¿Y qué es lo que dice? ¿Por qué me puse a leerlo pese a que me generaba cierto pudor? ¿Qué dice el narrador? Dice
quería encontrar alguna respuesta a por qué había terminado teniendo tan bajo desempeño en el trabajo que lo echaron. ¿Sí? Eso era lo que lo motivaba. Evidentemente eran, además de amigos, compañeros de trabajo, y eso era lo que quería saber el narrador del marco del relato. Ahora entonces vamos a leer un fragmento del diario. Hoy fui a arreglar lo de mi pensión. El licenciado, amabilísimo. Salí tan contento que decidí gastar 5 pesos en un café. Es el mismo al que íbamos de jóvenes y al que ahora nunca concurro porque me recuerda que a los 20 años podía darme más lujos que a los 40. Entonces todos estábamos en un mismo plano, hubiéramos rechazado con energía cualquier opinión peyorativa hacia los compañeros. De hecho, librábamos la batalla por aquellos a quienes en la casa discutían por su baja extracción o la falta de elegancia. Yo sabía que muchos de ellos, quizás los más humildes, llegarían muy alto, y aquí, en la escuela, se iban a forjar las amistades duraderas, en cuya compañía cursaríamos, está bien, el mar bravío. No, no fue así. No hubo reglas. Muchos de los humildes se quedaron allí, muchos llegaron más arriba de lo que pudimos pronosticar en aquellas fogosas, amables tertulias. Otros, que parecíamos prometerlo todo, nos quedamos a la mitad de camino destripados en un examen extracurricular, aislados por una zanja invisible de los que triunfaron y de los que nada alcanzaron. En fin, hoy volví a sentarme en las sillas modernizadas, también hay como barricada de una invasión una fuente de sodas, y pretendí leer expedientes. Vi a muchos antiguos compañeros cambiados, amnésicos, retocados de luz de neón, prósperos, con el café que casi no reconocía, con la ciudad misma, habían ido cincelándose a ritmo distinto del mío. No, ya no me reconocían o no me querían reconocer. A lo sumo, 1 o 2, una mano gorda y rápida sobre el hombro. Adiós, viejo, ¿qué tal? Entre ellos y yo mediaban los 18 agujeros del country club. Me disfracé detrás de los expedientes, desfilaron en mi memoria los años de las grandes ilusiones de los pronósticos felices y también todas las omisiones que impidieron su realización. Sentí la angustia de no poder meter los dedos en el pasado y pegar trozos de algún rompecabezas abandonado, pero el halcón de los juguetes se va olvidando y al cabo, ¿quién sabrá dónde fueron a dar los soldados de plomo, los cascos, las espadas de madera? Los disfraces tan queridos no fueron más que eso. Y sin embargo, había habido constancia, disciplina, apego al deber. ¿No era suficiente o sobraba? En ocasiones me asaltaba el recuerdo de Rilke. Rilke es un poeta alemán. La gran recompensa de la aventura de juventud debe ser la muerte. Jóvenes debemos partir con todos nuestros secretos. Hoy no tendría que volver la mirada a las ciudades de sal. 5 pesos, 2 de propina. ¿Ven? Entonces, primer apartado también nos instala que Filiberto va a ser un tipo que está en un momento de su vida de mucho balance, claramente, y en ese balance ve todas las oportunidades perdidas, ¿no? Todo lo que él estaba destinado a ser y no pudo ser con el correr del tiempo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo señalo? Además de para caracterizar al personaje. Porque también la historia de lo que le pasa a Filiberto la vamos a conocer de su mano, ¿sí? Y un personaje que tiene está en algún momento de crisis, es también un narrador que puede llegar a ser no confiable, ¿sí? Por eso lo marcaba. Pepe, aparte de su pasión por el derecho mercantil, esta es otra parte del texto, ¿no? Otra parte del diario de Filiberto. Seguimos acá adentro, un poco más adelante, en el diario íntimo. Pepe, aparte de su pasión por el derecho mercantil, gusta de teorizar. Me vio salir de catedral y juntos nos encaminamos a Palacio. Él es descreído, pero no le basta. En media cuadra tuvo que fabricar una teoría, que si yo no fuera mexicano no adoraría a Cristo. Y, no, mira, parece evidente, llegan los españoles y te proponen adorar a un Dios muerto, hecho un coágulo, con el costado herido, clavado en una cruz, sacrificado, ofrendado. ¿Qué cosa más natural que aceptar un sentimiento tan cercano a todo tu ceremonial, a toda tu vida? Figúrate, en cambio, que México hubiera sido conquistado por budistas o por mahometanos. No es concebible que nuestros indios veneraran a un individuo que murió de indigestión. Pero un Dios al que no le basta que se sacrifiquen por él, sino que incluso va a que le arranquen el corazón. ¡Caramba! Jaque mate a Huitzilopochtli, el dios más importante del panteón azteca, ¿no?
El cristianismo, en su sentido cálido, sangriento, de sacrificio y liturgia, se vuelve una prolongación natural y novedosa de la religión indígena. Los aspectos caridad, amor y la otra mejilla, en cambio, son rechazados. Y todo en México es eso. Hay que matar a los hombres para poder creer en ellos. Eso es lo que le dice el amigo Pepe. Recuerden una cosa, cuando vimos las características de la narrativa de Carlos Fuentes la clase pasada, yo les comentaba, ¿no?, que una de sus preocupaciones tiene que ver como con la reflexión sobre el antes y el ahora de México, en definitiva, ¿no? Sobre la tensión en la que se construye México entre la herencia prehispánica y la herencia hispánica. Este párrafo viene un poco a cuento de esa tensión, ¿no? Y de hecho todo el cuento, que va a trabajar con la figura del panteón azteca y de la estatuaria azteca, que es Chacmol, también sigue un poco esta lógica. Tratar de revisitar algunas cosas que son propias de la constitución de las sociedades precolombinas, desde como la perspectiva moderna del género fantástico, sería, ¿sí? Está bueno lo que dice además, ¿no? Dice, bueno, la religión propia azteca era una religión sangrienta. Llegaron estos españoles que tenían como para ofrecerle a una religión, aún si se quiere, más sangrienta, por lo menos un aspecto de la religión que era aún más sangriento. Dice, ¿cómo no lo iban a abrazar? ¿No? ¿Cómo no iban a lograr esa... ¿Cómo no iban a lograr esa metamorfosis, ¿no?, religiosa? Dice, otro sería el cantar si hubiesen venido budistas. Pepe conocía mi afición, sigue diciendo Filiberto, desde joven por ciertas formas de arte indígena mexicana. Yo colecciono estatuillas, ídolos, cacharros. Mis fines de semana los paso en Tlaxcala o en Teotihuacán, que son dos yacimientos arqueológicos. ¿Acaso por esto le gusta relacionar todas las teorías que elabora para mi consumo con estos temas? Por cierto, que busco una réplica razonable de Chacmol desde hace tiempo y hoy Pepe me informa de un lugar en la Lagunilla donde venden uno de piedra y parece que barato. Voy a ir el domingo. Fíjense, ¿no? Entonces, otra cosa que el narrador nos presenta sobre sí mismo. Bueno, colecciono estas estatuillas y estaba buscando un Chacmol y Pepe me dijo, mira, vi una réplica de Chacmol bastante barata, cerca de un lugar. Y dice, bueno, voy a ir a buscarlo. Más adelante. Un guasón pintó de rojo el agua del garrafón en la oficina, con la consiguiente perturbación de labores. He debido consignarlo al director, a quien solo le dio mucha risa. El culpable se ha valido de esta circunstancia para hacer sarcasmos a mis costillas el día entero, todos en torno al agua. Shh. Hoy domingo aproveché para ir a la Lagunilla. Encontré el Chacmol en la tienducha que me señaló Pepe. Es una pieza preciosa de tamaño natural, y aunque el marchante, el vendedor, asegura su originalidad, lo dudo. La piedra es corriente, pero ello no aminora la elegancia de la postura o lo macizo del bloque. El desleal vendedor le ha embarrado salsa de tomate en la barriga al ídolo para convencer a los turistas de la sangrienta autenticidad de la escultura. Porque el Chacmol, que les decía, no era bueno, van a ver la foto, pero es una estatua que está acostada y tiene una vasija. Y se suponía que los aztecas en esa vasija ponían la sangre de los sacrificados, ¿no? El traslado a la casa me costó más que la adquisición, pero ya está aquí, por el momento en el sótano, mientras reorganizo mi cuarto de trofeos a fin de darle cabida. Estas figuras necesitan sol vertical y fogoso. Ese fue su elemento y condición. Pierde mucho mi Chacmol en la oscuridad del sótano. Allí es un simple bulto agónico, y su mueca parece reprocharme que le niegue la luz. El comerciante tenía un foco que iluminaba verticalmente en la escultura, recortando todas sus aristas y dándole una expresión más amable. Habrá que seguir su ejemplo. Amanecí con la tubería descompuesta. Incauto, dejé correr el agua de la cocina y se desbordó. Corrió por el piso y llegó hasta el sótano sin que me percatara. El Chacmol resiste la humedad, pero mis maletas sufrieron. Todo esto en día de labores. Me obligó a llegar tarde a la oficina. Entonces, ¿qué le pasa? Bueno, pone a este Chacmol, a esta estatua en el sótano, mientras dice, bueno, acondiciono alguna habitación para que vaya. Y se olvida el grifo prendido de la cocina y el sótano se inunda, ¿no? Vinieron por fin a arreglar la tubería. Las maletas torcidas y el Chacmol con lama en la base. Lama es moho, ¿sí? Desperté a la 1.
Había escuchado un quejido terrible, ¿verdad? Desperté a la 1, vuelvo sobre la oración. Había escuchado un quejido terrible. Pensé en ladrones. Pura imaginación. Sigue, ¿no? Otra. Cada uno de estos son como párrafos, son entradas diferentes del diario. Los lamentos nocturnos han seguido. No sé a qué atribuirlo, pero estoy nervioso. Para colmo de males, la tubería volvió a descomponerse y las lluvias se han colado, inundando el sótano. El plomero no viene. Estoy desesperado. Del departamento del Distrito Federal más vale no hablar. Es la primera vez que el agua de las lluvias no obedece a las coladeras y viene a dar a mi sótano. Los quejidos han cesado. Vaya una cosa por otra. Secaron el sótano y el chacmol está cubierto de lama. Le da un aspecto grotesco porque toda la masa de la escultura parece padecer una erisipela verde. Es como un eczema, ¿no? Una erupción. Salvo los ojos, que han permanecido de piedra. Voy a aprovechar el domingo para raspar el musgo. Pepe me ha recomendado cambiarme a una casa de departamentos y tomar el piso más alto para evitar estas tragedias acuáticas. Pero yo no puedo dejar este caserón. Ciertamente es muy grande para mí solo, un poco lúgubre en su arquitectura porfiriana. Porfiriana de la época de Porfirio Díaz, ¿se acuerdan? El dictador antes de la Revolución Mexicana. Pero es la única herencia y recuerdo de mis padres. No sé qué me daría ver una fuente de sodas con sinfonola en el sótano y una tienda de decoración en la planta baja. Fui a raspar el musgo del chacmol con una espátula. Parecía ser ya parte de la piedra. Fue labor de más de 1 hora y solo a las 6 de la tarde pude terminar. No se distinguía muy bien la penumbra. Al finalizar el trabajo seguí con la mano los contornos de la piedra. Cada vez que lo repasaba, el bloque parecía reblandecerse. No quise creerlo. Era ya casi una pasta. Este mercader de la lagunilla me ha timado. Me estafó, ¿no? Su escultura precolombina es puro yeso y la humedad acabará por arruinarla. Le he echado encima unos trapos. Mañana lo pasaré a la pieza de arriba antes de que sufra deterioro total. Los trapos han caído al suelo. Increíble. Volví a palpar el chacmol. Se ha endurecido, pero no vuelve a la consistencia de la piedra. No quiero escribirlo. Hay en el torso algo de la textura de la carne. Al apretar los brazos los siento de goma. Siento que algo circula por esa figura recostada. Volví a bajar en la noche. No cabe duda. El chacmol tiene vello en los brazos. Esto nunca me había sucedido. Tergiversé los asuntos en la oficina, giré una orden de pago que no estaba autorizada y el director tuvo que llamarme la atención. Quizá me mostré hasta descortés con los compañeros. Tendré que ver a un médico, saber si es mi imaginación o delirio o qué, y deshacerme de ese maldito chacmol. Hasta aquí la escritura de Filiberto era la antigua, la que tantas veces vi en formas y memoranda, ancha y ovalada. La entrada del 25 de agosto, sin embargo, parecía escrita por otra persona, a veces como niño, separando trabajosamente cada letra, otras nerviosa hasta diluirse en lo ininteligible. Hay 3 días vacíos y el relato continúa. Entonces, fíjense que acá estábamos todo el tiempo con las entradas del diario de Filiberto. Acá pasamos de vuelta al marco del relato, donde el amigo nos explica cómo cambia la caligrafía de este Filiberto. Y ahora volvemos de vuelta al diario. Todo es tan natural y luego se cree en lo real, pero esto lo es, más que lo creído por mí. Si es real un garrafón y más, porque nos damos mejor cuenta de su existencia, o estar, si un bromista pinta el agua de rojo. Real bocanada de cigarro, efímera, real imagen monstruosa en un espejo de circo, reales. ¿No son todos los muertos presentes y olvidados? Si un hombre atravesara el paraíso en un sueño y le dieran una flor como prueba de que había estado allí, y si al despertar encontrara esa flor en su mano, entonces, ¿qué? Realidad. Cierto día la quebraron en 1000 pedazos. La cabeza fue a dar allá, la cola aquí, y nosotros no conocemos más que uno de los trozos desprendidos de su gran cuerpo. Océano libre y ficticio, solo real cuando se le aprisiona en el rumor de un caracol marino. Fíjense, la escritura como que ya también es muy divagante, ¿no? A menos de que se supone que uno en el diario íntimo no tiene por qué ser tan autoconsciente como es Filiberto en las entradas anteriores, pero lo cierto es que acá se torna un poco como divagante, ¿no? Y fíjense de paso, dicho sea de paso, ¿se acuerdan que la clase pasada cuando hicimos la introducción y hablamos de los autores del boom,
dijimos, ¿no? Cierta desconfianza sobre lo real que todos tenían y que yo les contaba, ¿no? Venía a cuento del momento histórico que les toca vivir y sobre todo del clima de época, de lo que se llama la Zeitgeist después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, fíjense acá qué bueno que lo pone en palabras eso mismo de lo que estábamos hablando, en definitiva es lo que está enunciando Filiberto en esta parte, ¿no? Sigo. Hasta hace 3 días mi realidad lo era al grado de haberse borrado hoy. Era movimiento reflejo, rutina, memoria, cartapacio. Y luego, como la tierra que un día tiembla para que recordemos su poder, o como la muerte, que un día llegará, recriminando mi olvido de toda la vida, se presenta otra realidad. Sabíamos que estaba allí, mostrenca es monstruosa, me encanta esa palabra. Ahora nos sacude para hacerse viva y presente. Pensé nuevamente que era pura imaginación. El chacmol blando y elegante había cambiado de color en una noche. Amarillo, casi dorado, parecía indicarme que era un dios. Por ahora, laxo, con las rodillas menos tensas que antes, con la sonrisa más benévola. Y ayer, por fin, en un despertar sobresaltado con esa seguridad espantosa de que hay 2 respiraciones en la noche, de que en la oscuridad laten más pulsos que el propio. Sí, se escuchaban pasos en la escalera. Pesadilla. Vuelta a dormir. No sé cuánto tiempo pretendí dormir. Cuando volví a abrir los ojos, aún no amanecía. El cuarto olía a horror, a incienso y sangre. Con la mirada negra recorrí la recámara hasta detenerme en 2 orificios de luz parpadeante, en 2 flamitas, crueles y amarillas. Casi sin aliento, encendí la luz. Allí estaba Chacmol erguido, sonriente, ocre, con su barriga encarnada es por roja, ¿no? Me paralizaron los 2 ojillos casi viscos, muy pegados al caballete de la nariz triangular. Los dientes inferiores mordían el labio superior, inmóviles. Solo el brillo del cazuelón cuadrado sobre la cabeza anormalmente voluminosa delataba vida. Chacmol avanzó hacia mi cama. Entonces empezó a llover. Recuerdo que a fines de agosto, Filiberto, fíjense, volvemos al marco del relato, Filiberto fue despedido de la secretaría con una recriminación pública del director y rumores de locura y hasta de robo. Esto no lo creí. Sí pude ver unos oficios descabellados preguntándole al oficial mayor si el agua podía olerse, ofreciendo sus servicios al secretario de Recursos Hidráulicos para hacer llover en el desierto. No supe qué explicación darme a mí mismo. Pensé que las lluvias excepcionalmente fuertes de ese verano habían enervado a mi amigo, puesto nervioso, ¿no? O que alguna depresión moral debía producir la vida en aquel caserón antiguo, con la mitad de los cuartos bajo llave y empolvados, sin criados ni vida de familia. Los apuntes siguientes son de fines de de septiembre. Y ahí volvemos otra vez al diario de Filiberto. Chacmol puede ser simpático cuando quiere. Un gluglú de agua embelesada. Sabe historias fantásticas sobre los monzones, las lluvias ecuatoriales y el castigo de los desiertos. Cada planta arranca de su paternidad mítica. El sauce es su hija descarriada, los lotos, sus niños mimados, su suegra, el cactus. Lo que no puedo tolerar es el olor extrahumano que emana de esa carne que no lo es, de las sandalias flamantes de vejez. Fíjense, flamantes de vejez, que oxímoron, ¿no? Produce una sensación de zozobra. Con risa estridente, Chacmol revela cómo fue descubierto por Le Plongeon y puesto físicamente en contacto de hombres de otros símbolos. Su espíritu ha vivido en el cántaro y en la tempestad, naturalmente. Otra cosa es su piedra, y haberla arrancado del escondite maya en el que yacía es artificial y cruel. Creo que Chacmol nunca lo perdonará. Él sabe de la inminencia del hecho estético. He debido proporcionarle sapolio para que se lave el vientre que el mercader, al creerlo azteca, le untó de salsa ketchup. No pareció gustarle mi pregunta sobre su parentesco con Tlaloc. Tlaloc es otro de los dioses del panteón azteca, si mal no recuerdo, es el de la lluvia. El lugar que ocupa en el panteón azteca el Chacmol está vinculado al agua, ¿no? Por eso también la idea de que él hace llover o allí donde él va acude el agua.
Y cuando se enoja, sus dientes, de por sí repulsivos, se afilan y brillan. Los primeros días bajó a dormir al sótano. Desde ayer lo hace en mi cama. Hoy empezó la temporada seca. Ayer, desde la sala donde ahora duermo, comencé a oír los mismos lamentos roncos del principio, seguidos de ruidos terribles. Subí, entreabrí la puerta de la recámara. Chuck Moll estaba rompiendo las lámparas, los muebles. Al verme saltó hacia la puerta con las manos arañadas y apenas pude cerrar e irme a esconder al baño. Luego bajó, jadeante, y pidió agua. Todo el día tiene corriendo los grifos. No queda 1 centímetro seco en la casa. Tengo que dormir muy abrigado y le he pedido que no empape más la sala. Fíjense que... qué interesante esto de cómo Chuck Moll también va mutando, ¿no? Al principio, cuando se le aparece, por más que a él le genera una enorme sorpresa y consternación, lo cierto es que se va volviendo... Al principio era bastante amable, ¿no? Le contaba historias de la mitología, ¿no? Cómo se vinculaban todos a él. En la mitología era bastante pedante, se ve. Además de... Bueno, es un dios, ¿no? Bastante pedante. Y después progresivamente se va volviendo cada vez más tiránico, ¿no? Muy rápidamente. De hecho, ya lo echó del cuarto. Ahora él duerme en el cuarto y Filiberto tiene que dormir en el living, ¿no? Progresivamente se fue volviendo alto tirano. Acá. El Chuck inundó hoy la sala. Exasperado, le dije que lo iba a devolver al mercado de la Lagunilla. Tan terrible como su risilla, horrorosamente distinta a cualquier risa de hombre o de animal, fue la bofetada que me dio con ese brazo cargado de pesados brazaletes. Debo reconocerlo, soy su prisionero. Mi idea original era bien distinta. Yo dominaría a Chuck Moll como se domina a un juguete. Era, acaso, una prolongación de mi seguridad infantil. Pero la niñez, ¿quién lo dijo? Es fruto comido por los años y yo no me he dado cuenta. Ha tomado mi ropa y se pone la bata cuando empieza a brotarle musgo verde. El Chuck Moll está acostumbrado a que se le obedezca desde siempre y para siempre. Yo, que nunca he debido mandar, solo puedo doblegarme ante él. Mientras no llueva, ¿y su poder mágico? Vivirá colérico e irritable, ¿no? Para cómo está en temporada seca, así que el Chuck Moll se pone de muy mal humor porque le falta agua en el aire. Hoy decidí que en las noches Chuck Moll sale de la casa. Siempre al oscurecer canta una tonada chirriona y antigua, más vieja que el canto mismo. Luego cesa. Toqué varias veces a su puerta y como no me contestó, me atreví a entrar. No había vuelto a ver la recámara desde el día en que la estatua trató de atacarme. Está en ruinas y allí se concentra ese olor a incienso y sangre que ha permeado la casa. Pero detrás de la puerta hay huesos. Huesos de perros, de ratones y gatos. Esto es lo que roba en la noche el Chuck Moll para sustentarse. Esto explica los ladridos espantosos de todas las madrugadas. Siguiente entrada. Febrero, seco. Fíjense cómo pasó el tiempo, ¿no? Desde agosto hasta esta parte. Febrero, seco. Chuck Moll vigila cada paso mío. Me ha obligado a telefonear a una fonda para que diariamente me traigan un portaviandas, o sea que le lleven la comida. Pero el dinero sustraído de la oficina ya se va a acabar. Había robado. Vieron que el narrador dijo, eso sí que no lo creo, que haya robado. Sí, había robado. Sucedió lo inevitable. Desde el día primero cortaron el agua y la luz por falta de pago. Pero Chuck Moll ha descubierto una fuente pública a 2 cuadras de aquí. Todos los días hago 10 o 12 viajes por agua. Y él me observa desde la azotea. Dice que si intento huir, me fulminará. También es Dios del rayo. Lo que él no sabe es que estoy al tanto de sus correrías nocturnas. Como no hay luz, debo acostarme a las 8. Ya debería estar acostumbrado al Chuck Moll, pero hace poco, en la oscuridad, me topé con él en la escalera, sentí sus brazos helados, las escamas de su piel renovada y quise gritar. Si no llueve pronto, el Chuck Moll va a convertirse otra vez en piedra. He notado sus dificultades recientes para moverse. A veces se reclina durante horas paralizado contra la pared y parece ser de nuevo un ídolo inerme, por más dios de la tempestad y el trueno que se le considere. Pero estos reposos solo le dan nuevas fuerzas para vejarme, arañarme, como si pudiese arrancar algún líquido de mi carne. Ya no tienen lugar aquellos intermedios amables durante los cuales relataba viejos cuentos.
Creo notar en él una especie de resentimiento concentrado. Ha habido otros indicios que me han puesto a pensar. Los vinos de mi bodega se están acabando. Jack Moll acaricia la seda de la bata. Quiere que traiga una criada a la casa. Me ha hecho enseñarle a usar jabón y lociones. Incluso hay algo viejo en su cara que antes parecía eterna. Aquí puede estar mi salvación. Si el Jack cae en tentaciones, si se humaniza, posiblemente todos sus siglos de vida se acumulen en un instante y caiga fulminado por el poder aplazado del tiempo. Pero también me pongo a pensar en algo terrible. El Jack no querrá que yo asista a su derrumbe, no querrá un testigo. Es posible que desee matarme. Hoy aprovecharé la excursión nocturna de Jack para huir. Me iré a Acapulco. Veremos qué puede hacerse para conseguir trabajo y esperar la muerte de Jack Moll. Sí, se avecina. Está canoso, abotagado es hinchado. Yo necesito asolearme, nadar y recuperar fuerzas. Me quedan 400 pesos. Iré a la pensión Müller, que es barata y cómoda. Que se adueñe de todo Jack Moll. A ver cuánto dura sin mis baldes de agua. Aquí termina el diario de Filiberto. Fíjense, ¿no? Acá entonces termina el marco del relato, el relato enmarcado. Volvemos al marco del relato, que es el que va a terminar la historia, de la misma manera en la que lo empezó. En eso podemos pensar que tiene una estructura circular el texto, ¿no? Aquí termina el diario de Filiberto. No quise pensar más en su relato. Dormí hasta Cuernavaca. De allí a México pretendí dar coherencia al escrito, relacionarlo con exceso de trabajo, con algún motivo psicológico. Cuando, a las 9 de la noche, llegamos a la terminal, aún no podía explicarme la locura de mi amigo. Contraté una camioneta para llevar el féretro a la casa de Filiberto y después de allí ordenar el entierro. Entonces, el narrador del marco del relato, este que no sabemos quién es, capaz es Pepe, pero no lo sabemos, a ciencia cierta, el narrador del marco del relato, por supuesto, descarta por completo la interpretación de Filiberto, ¿no? O sea, esa interpretación de lo que estaba pasando en el texto. Voy a volver sobre esto igual, tranquis. Antes de que pudiera introducir la llave en la cerradura, la puerta se abrió. Apareció un indio amarillo en bata de caza con bufanda. Su aspecto no podía ser más repulsivo. Despedía un olor a loción barata y quería cubrir las arrugas con la cara polveada. Tenía la boca embarrada de lápiz labial mal aplicado y el pelo daba la impresión de estar teñido. Perdone, no sabía que Filiberto hubiera... No importa, lo sé todo. Dígale a los hombres que lleven el cadáver al sótano. ¿Qué pasó en el final? ¿Quién le abrió la puerta? Bueno, le abrió la puerta a algo que podría ser tranquilamente el Jack Moll, ¿no? O por lo menos obedecía a la descripción del Jack que hacía Filiberto en el diario. Fíjense cómo el texto, hablando de cómo se construye la vacilación del fantástico, ¿no? Adentro del relato, del relato enmarcado, o sea, adentro del relato de Filiberto, no hay vacilación, ¿sí? Filiberto nos cuenta su percepción de la realidad, que es este tipo, que es esta estatua que se convirtió en ser humano. Eso rescata, por otro lado, un tópico muy viejo del relato fantástico, que tiene que ver justamente con que lo inanimado cobre vida, ¿sí? El que lo pone en tela de juicio es el del marco del relato, el amigo, este que puede ser Pepe o algún otro amigo, ¿no? Y sin embargo, en el final aparece de vuelta la zozobra. ¿Quién es ese que abre la puerta? ¿Sí? Por supuesto no está... En el texto eso no está aclarado, porque eso anularía completamente la vacilación, ¿sí? ¿Es la estatua o es efectivamente alguien muy un sujeto muy ridículo, ¿no? Que está ocupando la casa y que jugó evidentemente con la mente de un Filiberto trastornado. Bueno, todo eso no está aclarado en el texto y me parece que hay ahí como una especie vieron como la teoría del iceberg de la que hablaba Hemingway, ¿no? Una especie de trabajo de lectura posible para el lector que se aviene al texto. A mí en lo personal me encanta además porque fíjense que hay dos cosas que están inferidas en el cuento, ¿no? Que uno puede inferir, mejor dicho, del cuento. Por un lado, justo Filiberto muere en algo vinculado al agua, muere ahogado, nada más y nada menos. Díganme si no parece la venganza del Chuck, ¿no? Una venganza lejana en la distancia. Y por otro lado, este Chuck Moll que
este que abre la puerta, que le dice, lo sé todo, no necesito que me diga, ¿no? Está ahí contenida en la primera, de lo que hablábamos recién. Y por otro lado, lo vengativo, que es que ¿a dónde lo manda? Lo manda al sótano, igual que lo había mandado él al principio. Bien, el cuento entonces, decíamos, bien claramente responde a la tipología del género fantástico. Decíamos, trabaja sobre un tópico muy tradicional del género fantástico. Esto que es que lo inanimado cobre en algún punto vida. Y ustedes piensen en la cantidad de textos, cuando digo texto me refiero también a, por ejemplo, películas, ¿no? Que han visto con esta temática. No sé, Chucky el muñeco maldito, por sin ir más lejos, ¿no? Que trabaja sobre esta idea. Que aparte incluso está en la literatura antigua, ¿no? En el Pigmalión, en el mito del Pigmalión. Bien, trabaja entonces desde esa perspectiva, bien claramente con el género fantástico. El cuento que vamos a ver la próxima clase, además de ser un poco más largo, además de ser un poco posterior en la escritura del propio Fuentes, van a ver que es mucho más raro, ¿no? Y que la afiliación al género fantástico que el propio Fuentes ve, porque lo instala dentro de lo que él llama sus cuentos sobrenaturales, es un poco más traída de los pelos, ¿sí? Pero bueno, ¿para qué estamos nosotros si no es para hacer estas lecturas un poco traídas de los pelos también? Que son las que enriquecen un poco nuestra comprensión de la literatura y, ¿por qué no?, nuestra comprensión del mundo, en definitiva. Espero que estén muy bien. Recuerden que esto va a ser evaluado con una serie de... por lo menos, digamos, un trabajo práctico, por lo menos. Voy a ver si... originalmente esto lo divido en dos. Ahora voy a ver si lo armo todo en uno, así también para ustedes les es menos problemático. Nos vemos. Cualquier duda que tengan, como siempre les digo, me escriben. Yo siempre soy feliz de recibir sus mensajes, así que para lo que tengan ganas de comentarme, siempre saben dónde encontrarme. Cuídense mucho, cuiden a los que están alrededor y nos vemos la semana que viene, ¿sí? En breve. Ya piensen que ya estamos terminando el año. Ya está. Nos vemos, cuídense.